¿Alguna vez te has preguntado qué pasa realmente por la mente de una mujer cuando nota que ya no estás tan pendiente de ella? La mayoría de los hombres cree que si dejan de mostrar interés, ella simplemente se alejará y todo terminará ahí. Pero la verdad es mucho más interesante y más poderosa de lo que imaginas. Cuando una mujer se da cuenta de que has perdido interés, no se queda tranquila, aunque haya sido ella quien empezó a tomar distancia. Ese cambio despierta algo en su interior, una mezcla de curiosidad, orgullo herido y deseo oculto que no aparecía cuando eras tú quien la perseguía. Es como si de pronto el guión se invirtiera. Y aquí está el secreto que muchos ignoran. La atracción femenina no siempre responde a lo lógico, sino a lo emocional. Lo que más la engancha no es lo fácil ni lo predecible, sino lo que representa un desafío. Cuando tú siempre estás disponible, cuando contestas al instante, cuando ella sabe que te tiene seguro, tu valor percibido baja. Pero el día que nota que ya no estás ahí corriendo detrás de ella, que tu vida sigue sin necesidad de su aprobación, algo dentro de ella cambia. Eso no es brujería, es psicología pura. Las personas valoran más aquello que sienten que pueden perder, y cuando tú dejas de esforzarte por gustarle, ella empieza a esforzarse por entenderte. Ya no te ve como el chico necesitado, sino como el hombre que tiene opciones, el que se respeta y no necesita rogar amor. Si has sido el hombre que siempre da más, que busca agradar, que se desvive por mantener la conexión, probablemente ella ya te daba por hecho. Pero el día que rompes ese patrón, cuando tu energía deja de girar en torno a ella y la enfocas en ti, recuperas el control emocional. Y eso, amigo, la descoloca más de lo que imaginas. Muchos hombres creen que para conquistar o recuperar a una mujer hay que insistir más, demostrar más cariño, ser más atentos. Pero la estrategia más poderosa es exactamente la contraria. Dejar de intentar convencerla y empezar a concentrarte en tu propio valor. Porque cuando ella nota que ya no compites por su atención, cuando ve que podrías seguir tu camino sin mirar atrás, su mente comienza a trabajar a tu favor. Empieza a hacerse preguntas. ¿Qué cambió? ¿Por qué ya no me busca? ¿Será que está con alguien más? Y en ese instante, la balanza se invierte. Tú dejas de ser el que persigue y te conviertes en el que elige. Cuando te tenía seguro, no te valoraba. Los hombres suelen creer que mientras más presentes estén, más las enamorarán. Pero en realidad, cuando una mujer siente que te tiene garantizado, te coloca en segundo plano. Lo que es fácil de obtener rara vez se aprecia. No es maldad, es naturaleza humana. Si no hay posibilidad de pérdida, no hay deseo por conservar. Si cada vez que te llama, tú respondes al instante, si cancelas tus planes por verla, si vives pendiente de sus mensajes, le estás enviando un mensaje silencioso. Tú eres mi prioridad y siempre estaré aquí. Suena romántico, pero en realidad mata la atracción. Lo que comenzó como emoción se convierte en rutina, en certeza, y la certeza es el veneno del deseo. Cuando una mujer siente que no tiene que esforzarse para retenerte, baja la guardia y sin darse cuenta deja de invertir emocionalmente. Ya no siente la necesidad de conquistarte, porque para ella ya estás conquistado. Imagina ese coche que tanto deseabas. Al principio lo cuidas, lo miras con admiración, lo disfrutas, pero con el tiempo te acostumbras a tenerlo y dejas de verlo con los mismos ojos. No porque haya perdido valor, sino porque dejó de ser un reto. Lo mismo ocurre con las relaciones. Cuando ella siente que no importa cómo te trate, igual vas a quedarte, pierde el incentivo de cuidarte y de seducirte.
Y aquí llega la parte más irónica. El día que tú cambias tu enfoque, que ya no respondes de inmediato, que comienzas a priorizar tus metas, tu cuerpo, tu tiempo, ella empieza a notar la diferencia. ¿Qué pasa? ¿Por qué ella no me busca igual? ¿Estará perdiendo interés? Esa duda reaviva la atracción, porque la incertidumbre, esa chispa de lo desconocido, es el motor del deseo. Esto ocurre incluso en relaciones largas. Cuando tú dejas de ser el hombre predecible y te conviertes en el hombre con propósito, ella vuelve a verte con otros ojos. No porque estés jugando, sino porque has vuelto a poner tu energía en donde siempre debió estar, en ti mismo. Y no se trata de manipular, se trata de no regalar tu atención como si no tuviera valor. Tu tiempo, tu energía y tu presencia son tu moneda más valiosa. Cuanto más consciente eres de eso, más te respetan, porque un hombre que se respeta atrae respeto. Piensa en esto. Un hombre que antes cancelaba todo por verla, un día dice con calma, «Hoy no puedo, tengo mis planes». Al principio ella se molesta, pero después algo en ella cambia. Empieza a interesarse, a buscarlo, a querer volver a ser parte de su mundo, porque ya no lo siente suyo, y lo que se siente en riesgo se vuelve valioso otra vez. Cuando comprendes esta dinámica, dejas de mendigar atención. Te das cuenta de que el verdadero poder no está en demostrar amor, sino en tener la fuerza de retirarte cuando no se valora lo que ofreces. Y aquí llegamos al segundo punto, el silencio que la confunde. Ese silencio no es frialdad, es autovaloración. Es el espacio donde ella empieza a notar tu ausencia, a darse cuenta del vacío que dejó tu energía y a preguntarse si acaso te perdió. Porque cuando el hombre que siempre estaba deja de estar, el silencio se vuelve su mayor ruido. Y ahí, amigo mío, es cuando realmente empieza a pensar en ti. Y cuando empieza a pensar en ti, surge lo inesperado. El silencio, ese mismo que muchos hombres temen, se convierte en tu mejor aliado. Hay algo que la mayoría de las mujeres no esperan de un hombre: la calma, la ausencia de reacción inmediata, la serenidad que reemplaza la necesidad. No se trata de ignorarla ni de jugar a la indiferencia, sino de ese punto en el que dejas de buscar, dejas de insistir, y tu vida continúa como si todo estuviera en orden. Para una mujer acostumbrada a tenerte siempre disponible, ese cambio es como un pequeño terremoto emocional. Hasta ayer sabía que podía escribirte y tú responderías al instante, que si subía una historia, tú serías el primero en verla, que si necesitaba algo, estarías ahí, sin demora. Pero de repente, el ruido desaparece, y con él, la seguridad que sentía. Y aquí está lo poderoso. El silencio, en el lenguaje de la atracción, grita más fuerte que cualquier palabra. Es una declaración silenciosa que llega directo a su subconsciente. Mi vida no depende de ti. Mi felicidad no necesita de tu atención. Estoy bien sin ti. Ese mensaje la descoloca porque no encaja con la historia que tenía en su mente. Ella esperaba que siguieras ahí, como siempre, que mantuvieras la comunicación, la conexión, la atención constante. Pero cuando todo eso se interrumpe, llega la confusión. Empieza a hacerse preguntas. ¿Qué pasa? ¿Está molesto? ¿Ya no le importo? ¿Habrá otra? Y lo irónico es que no lo haces para castigar, sino para volver a colocarte en tu centro. El silencio no es ausencia, es equilibrio. Es el momento en que decides invertir tu energía en tus metas, en tu cuerpo, en tus amigos, en tu crecimiento, y no en perseguir algo que debería fluir por sí solo. Ese gesto envía un mensaje claro: yo me elijo primero. Pero ojo, el silencio no significa frialdad ni desprecio. No se trata de desaparecer ni bloquearla de tu vida sin razón. Es simplemente crear espacio, dejar que el flujo se equilibre, permitir que también ella tenga que invertir para mantener la conexión. Cuando creas ese espacio, ocurre algo sutil pero poderoso.
Empieza a pensar en ti más de lo que lo hacía cuando estabas siempre disponible, porque lo que es escaso gana valor. Lo que antes daba por hecho, ahora se convierte en algo que teme perder. Antes tu mensaje era una certeza, ahora es una posibilidad. Antes tu voz estaba siempre presente, ahora el silencio la obliga a escucharse a sí misma. Y en esa pausa, tu ausencia empieza a pesar. Si antes tú eras el motor de la comunicación, ahora el vacío que queda se vuelve una presencia constante en su mente. Imagínate un hombre que todos los días enviaba un mensaje de buenos días. No lo hacía por costumbre vacía, sino porque quería mantener el vínculo. Pero un día decide parar. No por enojo, sino porque entiende que necesita recuperar su espacio emocional. Los primeros días, ella guarda silencio, finge indiferencia, pero al cuarto día, algo dentro de ella la empuja a escribir. ¿Ya no me vas a decir buenos días? Ese pequeño gesto revela algo enorme. El silencio empezó a hacer su trabajo. Y ese trabajo no es castigar ni manipular, es recordarle que tu atención tiene valor, que no eres un hombre que necesita estar hablando todo el día para sentirse querido, sino alguien que está en paz consigo mismo. Cuando ella se da cuenta de que puedes vivir perfectamente sin su contacto diario, algo cambia dentro de ella. Aparece una nueva sensación, la posibilidad de perderte. Y esa duda, ese miedo silencioso, es el motor de la atracción. Y es aquí donde comienza la siguiente batalla, una de las más intensas, su orgullo contra su atracción. Cuando una mujer nota que realmente te estás desapegando, se genera un conflicto interno. Su orgullo le dice, no lo busques, no demuestres nada, que crea que no te importa. Pero su atracción le susurra al oído, ¿por qué no te escribe? ¿Estará con alguien más? ¿Por qué no te mira igual? Esa lucha emocional la desestabiliza. Por fuera muestra calma, pero por dentro se cuestiona cada movimiento. El orgullo busca mantener la imagen, fuerte, independiente, en control. Pero la atracción es irracional. Se cuela entre los pensamientos, la hace revisar si estás en línea, mirar tus publicaciones, preguntar indirectamente por ti. Y mientras más lucha por disimular, más evidente se hace su interés. Porque la atracción no obedece a la lógica, responde al deseo. Aquí es donde muchos hombres fallan. Rompen el silencio demasiado pronto. No soportan la tensión, temen perderla y vuelven a escribir, intentando forzar una respuesta emocional que, de haber esperado, habría llegado sola. Pero al hacerlo, destruyen el proceso natural de atracción. Cuando una mujer está entre su orgullo y su deseo, lo peor que puedes hacer es facilitarle la decisión. Si tú das el primer paso, su orgullo se siente a salvo. No tiene que arriesgarse. No siente pérdida. Lo verdaderamente poderoso es mantener la calma, no como una estrategia, sino como una expresión de tu autovaloración. Mostrar que estás bien con o sin su atención, que tu vida sigue avanzando, que tu mundo no gira en torno a ella. Esa actitud, serena y firme, la obliga a enfrentarse a su propio conflicto. Y mientras más te mantienes en tu centro, más se desgasta su orgullo. Porque cada día que pasa sin saber de ti, la curiosidad crece. Y la curiosidad es el primer paso hacia el deseo. Llega un momento en el que la balanza se inclina. Ya no puede soportar el silencio. Ya no puede ignorar esa sensación de distancia. Entonces busca una excusa para romper su propio orgullo. Tal vez te escribe algo simple, casi inocente, como si fuera casual. Pero detrás de ese mensaje hay una verdad más profunda. El orgullo perdió la batalla y la atracción ganó. Y ahí, amigo mío, es donde todo cambia. Porque ya no es ella la que controla el ritmo. Ahora eres tú quien marca el compás. Porque cuando el silencio se rompe, no es casualidad. Es el resultado de todo lo que callaste,
de la fuerza que mostraste al no buscar, al no insistir, al no rogar. Ese silencio se convierte en un espejo que la obliga a verse a sí misma, a enfrentar la posibilidad de haberte perdido. Y aunque trate de convencerse de que puede seguir adelante sin ti, hay algo dentro de ella que no encaja, una sensación incómoda que no puede apagar. Es el eco de tu ausencia, resonando más fuerte que cualquier palabra que pudieras haber dicho. Pero aquí está la clave. No tienes que pelear contra su orgullo. No hace falta demostrar nada. Tienes que dejar que el tiempo y tu consistencia hagan el trabajo. Porque si la atracción era real, su orgullo no podrá sostenerse para siempre. Puede resistir un tiempo, pero eventualmente se derrumba bajo el peso de la curiosidad, de la nostalgia, del deseo. Y cuando eso sucede, ella empieza a mirar tu silencio de otra forma. Ya no lo ve como indiferencia, sino como una señal de valor. De repente, tu distancia se convierte en misterio y tu ausencia en poder. Y mientras eso pasa, algo más se activa dentro de ella: el miedo a perderte. Ese miedo no aparece de un día para otro. Nace cuando siente que ya no te tiene tan seguro. Antes eras predecible, siempre disponible, siempre listo para responder. Ahora no. Ahora percibe un cambio, una energía diferente. Nota que tu vida se mueve con o sin su presencia, que tus días tienen propósito, que tu atención ya no gira en torno a ella. Y esa percepción la descoloca, porque cuando una mujer siente que un hombre que la quería ya no está mirando hacia su dirección, empieza a cuestionarse muchas cosas. ¿Qué cambió?, se pregunta. ¿Por qué ella no me busca como antes? Y ese pensamiento la persigue, incluso cuando intenta aparentar calma. Es el principio de la escasez actuando. Todo lo que parece limitado se vuelve más valioso, y tú, que antes estabas en exceso, ahora te conviertes en algo que teme no volver a tener. Pero aquí está el problema. La mayoría de los hombres nunca dejan que ella llegue a sentir ese miedo. Apenas perciben su distancia, corren detrás de ella. Intentan explicarse, aclarar, reparar lo que ni siquiera está roto. Y al hacerlo, la alivian demasiado pronto. Le quitan la oportunidad de extrañarte. Cuando la rescatas tan rápido, le confirmas lo que ya sospechaba, que siempre estarás ahí, sin importar lo que haga, que tu amor es incondicional, pero no en el buen sentido, sino en el débil. Le demuestras que tu necesidad es más grande que tu respeto por ti mismo. Y en ese momento, la atracción muere. Porque una mujer nunca teme perder a un hombre que ya sabe que nunca se irá. El miedo solo existe cuando siente que realmente puede suceder. Por eso, si quieres que te respete, tienes que permitir que ese miedo exista, no como manipulación, sino como consecuencia natural de tu dignidad. Tienes que estar dispuesto a perderla, porque si no estás dispuesto, siempre actuarás desde la carencia, y la carencia es lo que mata tu atractivo. El hombre que teme perderla se convierte en esclavo de su validación. El hombre que puede perderla y seguir en paz, ese es el que ella no olvida. Mantén tu postura. No te dejes llevar por el pánico. No trates de reparar lo que no te corresponde. Cuando priorizas tu vida, tu propósito, tus límites, algo poderoso sucede. Ella empieza a verte diferente. Empieza a notar que no eres como los demás, que tu silencio no es debilidad, sino dominio propio. Y ahí nace el respeto. Ese respeto que no se pide, que no se exige, que simplemente se impone por la forma en que te manejas. Y entonces ocurre el giro más inesperado. Aquella mujer que antes tenía el control, ahora empieza a sentir que podría perderlo. Empieza a analizar cada palabra que te dijo, cada gesto, cada silencio que ignoró. Empieza a preguntarse si jugó demasiado, si te dio por sentado. Y lo más interesante es que no lo hace porque la estés castigando, sino porque tu ausencia la confronta con una verdad. Te puede perder.
Ese pensamiento cambia su comportamiento, su tono, su forma de mirarte, todo. Y aquí entra la siguiente etapa, cuando ya no eres el que persigue, sino el que es perseguido. Cuando pasas de ser una opción a ser el premio. Y ser el premio no tiene nada que ver con arrogancia o ego. Tiene que ver con saber tu valor, con no entregar tu energía a quien no la merece. Significa que tu atención se gana, que tu tiempo tiene precio, que tu amor no se regala a la ligera. Los hombres que no entienden esto se regalan desde el primer día y al hacerlo se convierten en el trofeo fácil. Pero cuando entiendes quién eres, cuando dejas de mendigar cariño y te enfocas en crecer, ella empieza a verte con otros ojos. Ya no eres el chico que busca aprobación, eres el hombre que provoca admiración, el hombre que inspira respeto. Porque ahora, si quiere tu atención, tiene que ganársela. Si quiere tu presencia, tiene que aportar algo real. Y ahí, justo ahí, es donde se invierte el juego. Ella empieza a esforzarse, a cuidar los detalles, a volver a dar lo que antes daba por descontado. Pero cuidado, cuando ella regrese, no caigas en la trampa de volver al punto de partida. No entregues tu valor tan rápido. Mantén tus límites. Sigue actuando como el hombre que aprendió a estar bien solo. Porque el verdadero premio no corre detrás de nadie. El premio no se desespera, no ruega, no se explica de más. El premio se queda quieto, sabiendo que quien realmente lo quiera, se acercará. Y cuando eso sucede, cuando una mujer vuelve y te mira diferente, cuando ya no ve al hombre necesitado, sino al hombre completo, ahí es cuando realmente la dinámica cambia. Porque ya no se trata de dominar o de ganar, se trata de respeto mutuo. Y ese respeto solo nace cuando tú demuestras que puedes vivir sin ella. Porque, al final, la paradoja es esta. Una mujer solo respeta profundamente al hombre que está dispuesto a perderla. Y es en ese punto donde algo dentro de ella empieza a cambiar. Esa parte que, aunque intente ocultarlo, se pregunta en silencio, ¿por qué ya no me busca? ¿Será que está interesado en otra? ¿Será que ya no le gusto? Y aunque lo disimule con frialdad o con indiferencia, la realidad es que esa duda le perfora la mente. Porque la atracción no se apaga solo porque ella lo decida. El orgullo puede imponer silencio por un tiempo, pero la atracción es emocional, no lógica. Y cuando la conexión fue real, no importa cuánto intente ignorarte, siempre habrá un pensamiento, un recuerdo, una sensación que la traiga de vuelta a ti. Aquí es donde la situación se vuelve fascinante, porque mientras más fuerte sea su orgullo, más intentará resistirse. Pero cuanto más note que estás realmente desapegado, más difícil le resultará ignorar la atracción. Esa tensión interna empieza a consumirla. Se pregunta si hiciste algo distinto, si alguien más ocupa su lugar, si de verdad perdiste el interés. Empieza a analizar tus silencios, a revisar señales, a sobrepensar cada mínima interacción. Lucha contra el impulso de buscarte, pero al mismo tiempo no puede evitar mirar si estás en línea, si viste sus publicaciones, si alguien te mencionó. Es un juego interno, una contradicción constante entre mantener su orgullo intacto y satisfacer la necesidad de sentirte cerca otra vez. Y hay algo que debes entender con claridad. El orgullo es pasajero, pero la atracción auténtica es persistente. Puede perder algunas batallas, pero si está bien plantada, tarde o temprano gana la guerra. Muchos hombres, sin embargo, destruyen ese proceso antes de que madure. No soportan la tensión y rompen el silencio primero. Mandan un mensaje, buscan una excusa, intentan suavizar el ambiente para no sentirse olvidados. Pero al hacerlo, le quitan el peso emocional al conflicto interno que ella estaba sintiendo. Le facilitan el camino y le devuelven el control. Y si ella nunca tiene que enfrentar ese conflicto, si sabe que tú siempre darás el primer paso, su orgullo jamás corre riesgo. Nunca tendrá que rendirse, porque tú lo haces por ella. Lo más poderoso que puedes hacer no es presionarla ni ignorarla como venganza,
sino mantenerte firme. No desde el ego, sino desde la serenidad. Demostrar que no necesitas validación constante, que tu mundo no se detiene por su ausencia, que tu vida sigue avanzando y que tú no estás esperando a que ella resuelva su batalla interna. Esa actitud silenciosa, esa calma que nace del autocontrol, es lo que realmente erosiona su resistencia, porque el orgullo se desgasta frente a la estabilidad. Mientras más tranquilo te vea, más le costará sostener su indiferencia. Llega un punto en el que ya no soporta no saber de ti, no tener tu atención, no sentirte cerca. Es ahí donde empieza a ceder. Tal vez busque una excusa mínima, algo que parezca casual, un mensaje fuera de contexto, un comentario inocente, un emoji sin explicación. Pero detrás de eso hay una verdad profunda. La atracción ganó. Su orgullo se quiebra, no porque la manipules, sino porque tu silencio la confrontó con algo que no puede controlar. Y aquí, justo cuando ella se acerca, es donde muchos hombres cometen otro error. Creen que la batalla ha terminado y bajan la guardia, pero en realidad apenas comienza la etapa más importante, la del equilibrio, porque después del orgullo llega el miedo a perderte, y cuando ese miedo aparece, todo cambia. Cuando una mujer siente que estás perdiendo interés, que ya no estás girando alrededor de su mundo, algo se enciende en su mente. Es como si de pronto despertara de una ilusión. Se da cuenta de que su poder sobre ti ya no es el mismo, que podrías irte, que tu atención ya no está garantizada. Y aunque no lo admita, ese pensamiento le genera una incomodidad que no puede ignorar. Antes te tenía seguro, ahora no tanto, y esa incertidumbre la persigue. El miedo a perderte no aparece por casualidad, surge cuando ella percibe que tu vida sigue con o sin su presencia, que has dejado de buscar aprobación, que te ves más enfocado, más libre, más tú. Y lo que más la desconcierta no es que hayas cambiado por otro amor, sino que hayas cambiado por ti mismo. Porque un hombre que encuentra su centro ya no gira en torno a nadie, y ese tipo de independencia es lo que más la atrae, y al mismo tiempo más la asusta. Todo lo que parece escaso se vuelve valioso, y tú, que antes estabas en exceso, ahora te conviertes en un bien preciado. Pero la mayoría de los hombres no dejan que ella sienta ese miedo. Apenas notan su distancia, corren detrás, intentan explicarse, buscan aclarar, suplican atención. Y al hacerlo, apagan el fuego del deseo antes de que pueda arder. Porque cuando la alivias demasiado pronto, le confirmas lo que ya creía, que tu amor está garantizado, que no importa lo que haga, tú siempre estarás ahí. Ese es el error fatal, porque una mujer nunca teme perder a un hombre que sabe que nunca se irá. El miedo a perderte solo existe cuando siente que realmente puede suceder. Por eso, si quieres que te valore, no puedes vivir en modo rescate cada vez que ella se aleja. Debes permitir que experimente la posibilidad de tu ausencia, no como una amenaza, sino como una realidad. No se trata de manipular, sino de respetarte lo suficiente como para no rogar por un lugar donde no estás siendo recibido. Y sí, eso implica una de las decisiones más difíciles, estar dispuesto a perderla. Si no estás dispuesto, siempre actuarás desde la necesidad, y la necesidad mata el atractivo. Pero cuando mantienes tu centro, cuando eliges tu paz sobre el miedo, algo poderoso sucede. Ella empieza a verte diferente. Te ve como un hombre con opciones, con dirección, con dignidad. El tipo de hombre que no solo atrae, sino que impone respeto. Y ese respeto, amigo mío, es el principio de una nueva dinámica. Porque cuando ella teme perderte, no solo cambia su comportamiento, cambia su energía, cambia su manera de hablarte, de mirarte, de acercarse. No es que tú hayas jugado con ella, es que le mostraste, sin palabras, que no vives atado a nadie. Y en ese momento,
tú te conviertes en el premio. Pero no por arrogancia, sino por valor. Porque el premio no corre, no ruega, no se desespera. El premio tiene paz. Y quien lo quiere, lo busca. Quien lo desea, se esfuerza por merecerlo. Esa es la verdad que pocos hombres comprenden. El respeto y la atracción no se consiguen con insistencia, se ganan con presencia, no con promesas, sino con coherencia. Porque cuando ella nota que tu vida sigue con propósito, incluso sin ella, empieza a entender que perderte no sería un simple vacío. Sería un error que la perseguiría por mucho tiempo. Y aquí es donde muchos hombres vuelven a tropezar. Apenas ella muestra una pequeña señal de interés, corren hacia ella como si hubieran estado esperando afuera todo el tiempo, como si su mundo volviera a girar solo porque ella miró de nuevo. Pero lo que no entienden es que en ese instante vuelven a perder su posición. Dejan de ser el premio y regresan a ser los que suplican atención. Si quieres mantenerte como el premio, tienes que seguir actuando como tal, incluso cuando ella regrese, incluso cuando parezca que todo está volviendo a su lugar. Ser el premio no es una actitud de soberbia ni de distancia, es una forma de respeto. Significa mantener tus límites claros, seguir priorizando tu vida, tus metas, tu bienestar, y no permitir que el miedo a perderla te haga bajar tus estándares, porque el miedo es precisamente lo que te vuelve débil, lo que hace que ella deje de verte como ese hombre firme y seguro que un día la atrajo. Un premio no corre detrás de nadie. Un premio no se regala. Un premio no se desespera. El premio espera, mantiene su valor, y quien lo quiere se esfuerza por conseguirlo. Cuando una mujer te percibe así, no solo siente deseo, siente respeto. Y ese respeto es lo que mantiene viva la atracción cuando la emoción se apaga. Porque la emoción puede fluctuar, pero el respeto, si se gana correctamente, se queda. Si has llegado hasta este punto, no es casualidad. Estás aquí porque en el fondo sabes que algo de todo esto resuena contigo. Tal vez te has visto reflejado en más de una de estas situaciones. Tal vez hoy mismo estás viviendo ese juego silencioso, donde ella parece confundida, distante o impredecible. Y tú, sin darte cuenta, estás cayendo en la trampa de volver a buscarla, solo para aliviar tu ansiedad. Pero escúchame bien, cada vez que haces eso, refuerzas en su mente la idea de que tú siempre vas a estar disponible, sin importar cómo te trate. Y cuando una mujer sabe que no tiene que esforzarse para tenerte, deja de valorarte. No porque sea cruel, sino porque así funciona la psicología del deseo. El respeto muere cuando no hay posibilidad de perder lo que se tiene. Por eso te digo esta verdad sin adornos. Una mujer solo respeta verdaderamente al hombre que está dispuesto a perderla. Sí, suena duro. Sí, incomoda. Pero es la verdad. Porque el respeto no se construye en la necesidad, sino en la independencia. Si ella siente que tu mundo se derrumba sin su presencia, dejará de admirarte. Pero si percibe que tú sigues creciendo, que sigues avanzando, que tu felicidad no depende de su validación, entonces empieza a verte de otra forma. Te ve como un hombre completo, no como alguien que necesita ser salvado. Y ahí, justo ahí, es cuando cambian las reglas del juego. Ya no eres tú quien busca ser elegido, ahora eres tú quien elige. Ella lo siente, lo nota en tu mirada, en tu silencio, en tu tranquilidad. Nota que ya no reaccionas igual, que ya no te afecta como antes, que has dejado de girar en torno a su aprobación. Y eso, aunque no lo diga, la desconcierta. Y al mismo tiempo la atrae. Habrá mujeres que no soporten esa nueva versión tuya y se alejen. Déjalas ir, porque si su interés dependía de que tú fueras débil, nunca fue interés verdadero. Agradece a las que se alejan, porque su partida limpia el camino para quienes verán tu valor real. Las que se quedarán por respeto, por admiración, por la energía que proyecta un hombre que no teme perder. Pero sé honesto contigo.
¿Cuántas veces has arruinado ese proceso? ¿Cuántas veces has vuelto a escribirle justo cuando ella empezaba a extrañarte? ¿Cuántas veces has roto el silencio porque no soportabas la incertidumbre? Esa necesidad de respuesta inmediata, esa urgencia de cerrar ciclos es lo que te ha hecho perder el poder una y otra vez. Porque el poder no está en controlar lo que ella siente, sino en controlar lo que tú haces. Tienes que despertar y entenderlo. Tu valor no se mide por cuánto te sacrificas, sino por cuánto te respetas. No estás aquí para demostrar que eres suficiente para alguien que no lo ve. Estás aquí para convertirte en alguien que no necesita demostrárselo a nadie. Cuando cambias esa perspectiva, cambias toda tu energía. Y créeme, las mujeres lo notan. Cuando ella ve que ya no reaccionas con ansiedad, que no te apresuras a complacerla, que ya no necesitas su validación, algo en su mente hace clic. Ya no ve al mismo hombre de antes. Ahora ve a alguien que sabe quién es, alguien que puede elegir irse, alguien que tiene dirección. Y esa sensación, esa presencia, despierta un respeto profundo, el tipo de respeto que no se pide, se gana con coherencia. Y sí, puede que en ese proceso sientas miedo, miedo a perderla, miedo al silencio, miedo a no volver a saber de ella. Pero ese miedo es precisamente la puerta que debes atravesar si quieres convertirte en el hombre que realmente eres capaz de ser. Porque el crecimiento no ocurre en la comodidad, ocurre en el riesgo, en atreverte a decir, prefiero perderla a perderme a mí mismo. Y cuando lo haces, algo mágico sucede. La balanza cambia. Ya no eres tú quien teme quedarse solo. Ahora es ella quien teme perder a un hombre que no depende de nadie para sentirse completo. Y ahí es donde realmente recuperas tu lugar. Así que quiero que pienses en esto. ¿Alguna vez has notado que ella solo reaccionó cuando tú dejaste de buscarla? ¿Que su actitud cambió cuando tú empezaste a soltar? Si la respuesta es sí, entonces ya entiendes lo que intento decirte. No se trata de juegos, se trata de energía, de respeto, de tener la fortaleza de quedarte quieto cuando todo dentro de ti te pide correr detrás. Y si estás ahora mismo en ese punto donde no sabes si insistir o retirarte, recuerda esto. El amor que se sostiene en la necesidad se desmorona con el tiempo, pero el respeto que nace de la fortaleza perdura, incluso cuando el deseo se enfría. Por eso, si algo de lo que has escuchado hoy te ha resonado, quiero que lo tomes como una llamada a despertar, a reconstruirte, a volver a tu centro. Porque la verdad es que muchos hombres están a una sola decisión de cambiar su destino sentimental, la decisión de recuperar su lugar como hombres de valor, incluso si eso significa dejarla ir. Y si llega ese momento, no lo veas como una pérdida, velo como el comienzo de algo más grande. Porque cuando te eliges a ti mismo, el mundo empieza a reflejarte esa elección. Y entonces, mi amigo, no solo recuperas el respeto de una mujer, recuperas tu poder.